hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito a abrir vuestras Biblias. ¿En qué libro? ¿En Juan? A Lucas. Lucas, ¿qué? ¿23, 22, 24? Entonces, como se habrán dado cuenta, casi la mitad de este año, un poquito más, se predicó el Evangelio según San Lucas. Y realmente hemos disfrutado este Evangelio, ¿no? Los predicadores que siempre nos reunimos y estudiamos la Biblia y hacemos nuestros bosquejos, aprendemos unos de otros, también nos ayudamos unos a otros a corregirnos. Es que podemos de repente poder dar, ¿no?, las predicaciones todos los domingos. Obviamente con la asesoría del pastor, que él es teólogo, entonces nos ayuda, ¿no?, a poder también no caer en herejías, pues, hermanos, ¿no?, que eso es bien fácil, ¿no?, como vemos en las iglesias, en muchas iglesias cristianas, evangélicas. Entonces voy a tener el honor de otra vez llevarles la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última vez del año que predico, y también yo ya les deseo una feliz Navidad y un año nuevo, porque entro de vacaciones 15 días. Como siempre, a fines de año yo tomo vacaciones y nuestro hobby con mi esposa, como ustedes saben, es viajar, ¿no? Conocer culturas, conocer otras culturas, otros ambientes, nos interesa mucho. Y justo vamos a hablar un poco de Éfeso, Dios mediante, vamos a estar de repente ahí por Éfeso, donde estuvo el apóstol Pablo. Entonces, yo ya desde ahora les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para cada uno de ustedes, que sea un año de mayor prosperidad. Y sabemos, para los cristianos, prosperidad es conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Hombre próspero es aquel que conoce al Señor Jesucristo. Y Dios nos ayude también a poderlo seguir, que eso es de repente lo más difícil. Lo más difícil es seguir. Conocerlo intelectualmente es fácil, pero seguirlo es imposible para el hombre, imposible para el hombre. Y eso lo vivimos cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos damos cuenta de que somos pecadores y de que muchas veces, así como Pedro traicionó a nuestro Señor Jesucristo, nosotros también caemos en eso mismo. Y justo de eso vamos a hablar, la prédica de hoy día. El tema es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para lo cual vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dirigirnos a nuestro Señor, que nos guíe con su Santo Espíritu. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias por la encarnación de tu palabra, que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque vino a este mundo. Te damos gracias, Señor, porque murió por nuestros pecados. Y así también te damos gracias porque resucitó de entre los muertos. Y te damos gracias porque es primicia de lo que también va a pasar con cada uno de nosotros al final de los tiempos. Vas a triunfar sobre la muerte, vas a triunfar, Señor, sobre ese aguijón que nos punza desde el día que nacemos, Padre, que es nuestro enemigo final, que a todos nos va a llegar, que es la muerte. Pero tú, Padre, has mostrado como primicia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como primicia de lo que va a pasar en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Permite, Padre, que esta predicación sea de acuerdo a tu voluntad, solamente a tu palabra. Líbrame de los errores. Y así también, Señor, permite que mis hermanos puedan prestar atención y que puedan ser fortalecidos, exhortados, consolados, solo por tu palabra. Sabemos que tú edificas tu iglesia con tu palabra. Y te damos gracias por este tiempo que tú permites cada domingo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Entonces les invito, queridos hermanos, a abrir en Lucas capítulo 24. La palabra de nuestro Señor Jesucristo voy a predicar. Yo normalmente predico ¿en qué versión? NBI, pero esta vez voy a predicar en Reina Valera. Sí, esta vez voy a predicar en Reina Valera. Sí, mi favorita es NBI, pero este texto se acomoda más a la Reina Valera. Por el final, se van a dar cuenta los que tienen NBI, la palabra que usa al final del versículo 12,
y Reina Valera dice al final del versículo 12, se fue maravillándose de lo que había sucedido, dice. Entonces, y a eso va a dar la predicación. Como bien Luisito el anterior domingo predicó sobre ¿qué? Los que estuvieron el anterior domingo, sobre la crucifixión, muerte. Él predicó sobre la muerte del Señor Jesucristo. El acto de morir. Dice que todos nosotros, desde que nacemos, ya estamos muriendo. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, es cierto, se forman células para el crecimiento, pero también van muriendo células. Y llega un momento en que esa muerte celular comienza a ganar a la producción celular. ¿Y qué pasa con la persona? Comienza a envejecer. Porque las células ya no se renuevan, sino van muriendo. Desde que nacemos, las células van muriendo y hay una lucha entre la vida y la muerte. Pero al final, ¿quién gana? Como dice la palabra, ¿qué enemigo es al postrer que finalmente gana? ¿Cómo se llama ese enemigo? Que tiene un aguijón, que el Pablo dijo, el aguijón de la muerte. Todos vamos a morir. Caso de nuestra hermana que ya disfruta de la presencia del Señor, nuestra hermana Amandita, que en paz descansa. Igual, caso quizá de nuestros padres, quizá de familiares, amigos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue perfectamente hombre, también murió. Y eso es lo que predicó Luis Enrique el anterior domingo, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya no voy a redundar en lo que es la muerte, pero sí voy a hablar de lo que ocasiona la muerte. ¿Saben qué ocasiona la muerte? Lo que estas mujeres iban sintiendo, ¿no? Cuando murió el Señor Jesucristo. ¿Qué sentían? Capítulo 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en la cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El Señor Jesucristo realmente murió. Y la pregunta es, antes de que murió, ¿el Señor Jesucristo fue real? ¿Existió? Porque estamos hablando de más de 2000 años. En el siglo más o menos XV decían que no. Refutaban a los cristianos, decían que era un mito, un cuento, que todo eran testigos cristianos. Pero obviamente, a través de los años y el estudio, vieron los escritos de varios historiadores no cristianos, no creyentes. Dentro de ellos el más saltante, Flavio Josefo, entre el año 93 y 94. O sea, cuando escribió el apóstol Juan el Apocalipsis, este judeo romano, no cristiano, no creyente, historiador, comenzó a escribir ya de Cristo. O sea, de un Cristo histórico. Y acá lo tengo, de repente, un texto de ese su libro, que dice, en el capítulo 18, párrafos 63-64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano, dice. El libro de Antigüedades Judías, 18:3-3. Escribió Flavio Josefo así. Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, dice, porque realizó grandes milagros. O sea, este historiador le llamaba la atención cómo llamar hombre si realmente realizó milagros. Y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Para ellos era el Cristo, dice este historiador. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión
Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Entre paréntesis pone porque se les apareció al tercer día resucitado. Lo pone entre paréntesis porque a él no le constaba eso. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos, 93, 94 de la era cristiana. Y así como él escribieron otros, como Tácito, que no era necesariamente judeo-romano, o Plinio el joven, historiadores que escribieron de la verdad histórica de la existencia de ese hombre que se llamó Jesucristo. Entonces nadie puede decirnos de que ese hombre es un mito, existió. Ahora otra forma de refutar que tienen los apologistas anticristianos, dicen, no murió, se desmayó. Y como se desmayó, después despertó. O sea, no resucitó. No murió ni resucitó. Pero la pregunta es, hay un autor que se llama Lee Strobel, que era no sé si ustedes han leído libros de Lee Strobel, les recomiendo, El caso de Cristo, que él era un anticristiano, era un periodista que escribía para el New York Times, o sea, era un investigador de primera. Y su esposa se convirtió al cristianismo, entonces él dijo, voy a investigar realmente a este Cristo y voy a demostrarle a mi esposa que es mentira. Y utilicé todo su conocimiento de investigación para refutar lo que es la muerte de Jesucristo y la resurrección. Y si ustedes van leyendo ese libro se van a dar cuenta que él consultó a peritos en cuanto a la lesión corporal de una persona. Y esos peritos confirmaron que las lesiones que había sufrido el Señor Jesucristo para ese tiempo eran mortales. De la manera que los judíos, o diré los romanos, torturaban a uno que estaba condenado de muerte por historia, no sobrevivían, solamente con el azote, porque el azote producía tal profundidad de heridas que ahí no había antibiótico, y esas heridas no eran producidas en un lugar séptico como una sala de operaciones, o aséptico, era en la tierra, donde pastaban caballos, donde hay tétanos, donde hay bacterias. Entonces solo el hecho de hacer una herida profunda y múltiples heridas profundas y que se arrastre por el suelo, eso significa muerte sin antibiótico. Muerte sin antibiótico. Y a eso, decían los peritos, fue sometido este hombre. 2, la crucifixión. Fue crucificado. Las heridas que sufrió en las manos y en los pies y la lanza al costado, obviamente cuando salió sangre y agua, era ya agua por la congestión pulmonar. Y eso se sabe que hay un derrame pleural cuando ya la persona está agonizando. Cuando punzaron salió sangre y agua. Entonces todos los peritos apuntaban a que realmente ese hombre histórico, Jesucristo, murió. No se desmayó, murió. 2 cosas históricas, de repente una histórica, la otra científicamente comprobado por las lesiones y la historia, cómo era la tortura y cómo era la crucifixión. Ahora viene la tercera parte, la resurrección. También este autor dedica casi la parte final de todo su libro a hablar de la resurrección de Cristo. ¿Cómo yo puedo estar convencido de que resucitó? Lee Strobel decía, ¿cómo? Y al final les digo que Lee Strobel se convirtió al cristianismo. Se convirtió al cristianismo. Un tipo hábil para poder descubrir la verdad. Muy capacitado para darse cuenta si lo que le están diciendo es falso o es verdad. Porque si uno va a escribir para un periódico tan famoso a nivel mundial, pues tiene que saber diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Y él puso todo su empeño para traer a su esposa de retorno de donde se había ido, que era de la incredulidad.
Se fue mi esposa a ser fanática. De lo que era racional se convirtió en fanática. Y ahora tengo que traerle a la racionalidad. Tengo que rescatarla del fanatismo. Fanatismo es creer en cosas irracionales. Pero como vemos, Cristo existió primero. Segundo, Cristo murió. Y tercero, vamos a ver, que es la resurrección. Y de eso vamos a hablar, porque la Escritura dice la resurrección. Entonces, pero vamos a ver antes la condición de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué día murió el Señor Jesucristo? Viernes. Claro, viernes. ¿Por qué? Porque antes de las 6 o después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Claro, el sábado era día de reposo. Entonces tenían que asegurarse que mueran, por eso les rompieron las piernas a los que estaban a los costados del Señor Jesucristo, porque ya se acercaba el día de reposo, las 6 de la tarde del día viernes, porque ellos contaban de cuando oscurecía el día hasta el día siguiente que oscurecía, ese era un día. Entonces era viernes, ya se acercaba a las 6, posiblemente eran las 3, 4, entonces se aseguraron que de una vez mueran, porque de ahí venía el día de reposo y ahí no se podía cargar, bajar, trasladar, no se podía hacer por el Sabbat, no se podía hacer ninguna actividad física excesiva, más allá de lo que dice de repente la ley judía. Caminar tanta distancia, no se debía cocinar, cocinaban el día anterior para el día Sabbat, entonces muchas cosas, caminar tantos estadios, ya en el Talmud lo han exagerado, creo han puesto 500 tantas prohibiciones, ¿no? Entonces, pero era así, y el Sabbat era respetado por los judíos, muy respetado, era su día central. Nadie va a cambiar a un judío su día central. Ahorita hay una guerra entre judíos y palestinos por cuestiones religiosas, básicamente. Los judíos no son cristianos, los palestinos tampoco, y se enfrentan a pesar de que tienen un mismo origen, pero tienen diferencias religiosas. Al judío su día central es el Sabbat. Nadie le va a meter en la cabeza a un judío de que su día central es el domingo. Eso es lo que vamos a ver, esos cambios que a una persona racional puede darle luces de que realmente pasó algo que hizo cambiar a los seguidores de Cristo. Y para eso vamos a ver el estado previo. ¿Qué pasaba? Dice el versículo 55 del 23, dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, dice, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Para los que dicen, de repente estas mujeres, como ya estaba medio oscuro, de repente se confundieron de sepulcro, dice, y vieron un sepulcro vacío. Se confundieron las mujeres y dieron la noticia de que el sepulcro está vacío. Pero, ¿en qué sepulcro lo enterraron? En el sepulcro de un rico. Y si ustedes alguna vez han ido a un cementerio, yo he visto mausoleos de ricos y son inconfundibles, hermanos. De repente me puedo confundir en una persona que de repente no tiene tanto dinero y tiene su nicho. En 300 y 500 nichos puedo ir y confundirme. Veo el nicho vacío, bueno, ya no, pero un mausoleo de un rico, muy difícil que uno pueda confundirse. Y más aún si uno lo ha visto. Y por eso Lucas escribe y dice en el 55, y siguieron también y vieron ¿qué? El sepulcro. ¿De quién? De José de Arimatea. Este era un sepulcro nuevo, era un sepulcro tallado en piedra, o sea, todo el sepulcro era cavando hacia adentro de una roca. Es impresionante, también en Turquía hay una ciudad que se llama Capadocia, que ahí tallan todos, los hoteles son dentro de las rocas, debe ser alucinante estar en esos lugares. Toda la ciudad está llena de rocas y casi todas las viviendas, obviamente las antiguas, son talladas en la roca,
O sea, no construyen paredes, sino tallan en la roca y van haciendo habitaciones. Igual, esta tumba era tallada en la roca. Entonces, muy difícil una tumba de un millonario pudiente, nueva, tallada en la roca, con una roca tremenda en la puerta, en un monte posiblemente, pues que las mujeres vayan a otra tumba, ¿no? Entonces no es racional, hay que tratar de ir por lo más probable. Cuando no hay una prueba de repente fehaciente, ¿no? No hay una ciencia, algo científico que pruebe algo, ahí lo que debe primar es el sentido común. Entonces, ¿ustedes creen que se han podido confundir de tumba o creen que realmente estaban en la tumba correcta? Eso lo dejo para cada uno. Y dice que el 56, y vueltas prepararon especies aromáticas, o sea, primero vieron dónde lo enterraron al Señor Jesucristo, el sepulcro, y después de que se aseguraron de esto, regresaron. Y dice que prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. Miren, ellas si querían podían ir y decir, primero es nuestro Señor Jesucristo, se va a podrir. Vayamos y pongámosle especies aromáticas. Total, los que cuidan son romanos, a ellos no les interesa el sabbat. Vamos sábado, se va a podrir, se va a corromper el cuerpo, pero ¿qué? ¿Respetaron qué cosa primero? El sabbat. ¿Por qué? Porque eran judías. Entonces dice que, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. 24, ahí entramos a la prédica. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Qué sería el primer día de la semana? Domingo. ¿Después de qué hora? Al amanecer, porque eso dice, ¿no? Muy de mañana. Puede ser un poco oscuro, no dice que era de día. Muchos que refutan también y dicen que se han confundido de tumba es porque era de noche, dicen. Porque no se sabe si había amanecido o no, pero era muy de mañana. Pero para los judíos de mañana, la primera vigilia, ¿a qué horas empezaba? Al alba, ¿no? Entonces podía estar penumbra, un poco más claro, como nos sucede a nosotros en las estaciones del año, ¿no? A veces nos vamos al trabajo así a las 6 un poco oscuro, ¿no? Y a veces totalmente de día. Es otro que puede refutar, ¿no? Entonces dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y la pregunta que les hago, ¿cuál sería el estado de ánimo de estas mujeres? Vamos a ver primero cuál era el estado de ánimo de los discípulos, para saber inferir cuál era el estado de ánimo de las mujeres. Miren, no me sigan, yo voy a leer en San Marcos capítulo 14, en el arresto de Jesús. Dice que cuando vino Judas y lo traicionó al Señor Jesucristo, dice que los discípulos, al principio uno de ellos reaccionó con la espada, le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero de ahí dice, cuando el Señor Jesucristo le reprendió y cuando las cosas estaban perdidas, dice el versículo 50 del capítulo 14 de San Marcos, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos. Que te acompañaremos hasta la muerte contigo, que nunca te dejaremos, siempre estaremos contigo. ¿Qué pasó? Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué más? Hasta dice algo anecdótico acá. 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, dice ese joven. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea, hasta huyó calato, como decimos. Desnudo, escapó desnudo, desesperado. ¿Por qué? Porque las cosas estaban perdidas ya. Estaban perdidas. El sentimiento era ese. Y cuando lo mataron y confirmaron su muerto y vieron el cadáver, supieron
no vieron el cadáver, supieron, porque ahí estuvo Juan y la mamá del Señor Jesús, María, y María Magdalena, supieron que murió. ¿El maestro murió? Sí, murió. ¿Lo mataron? Sí, lo mataron. Afirmativo. El sentimiento era de, primero, temor. Si a él hicieron eso, ¿qué cosa no harán con nosotros? Si al maestro le hicieron eso, ¿qué cosa no harán con un humilde pescador, su hermano del pescador? Gente humilde. ¿Qué cosa no harán con los humildes si al maestro le han hecho eso? El sentimiento es de temor, hermanos. Y el sentimiento frente a la muerte es el temor natural del ser humano. Hay temor a enfrentar muchas cosas, hermanos. A veces yo, cuando me enfrento a una cirugía, cuando sé que esa cirugía es de más alto riesgo, cuando sé que de repente de ese tipo de cirugía de 4 se complica 1, 3 viven y 1 muere, pues me da temor. ¿Por qué? Porque nadie quiere procesos judiciales. Nadie quiere tener en su conciencia una persona muerta. Frente a un reto, frente a una incertidumbre, frente a algo que sobrepasa al ser humano, la natural reacción del ser humano es temor, miedo. Y lo que sentían estos apóstoles era la reacción natural ante un evento que los superaba. Es natural. ¿Y qué? Se escondieron. Vayamos a San Juan capítulo 20 versículo 19. Dice así, San Juan capítulo 20 versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿la noche de qué día? Quien diga esto sí está realmente atento, ¿no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día de que murió, ¿no es cierto? No, discúlpenme, de aquel mismo día que resucitó. Del día domingo. El domingo en la noche, miren cómo estaban, ya había muerto, ¿no? El Señor ya había resucitado, pero ellos todavía no sabían, pues. Y miren cómo estaban. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas, trancadas. Cuando uno tiene miedo a que suceda algo, ¿qué hace? Cierra la puerta, la tranca y se esconde ahí, ¿no? Estaban así. Por miedo a los judíos vino Jesús, pero ese era el estado de los discípulos, escondidos, agazapados, con temor a los judíos. Si los judíos hicieron eso con nuestro Señor, ay, a nosotros nos van a crucificar, pero de cabeza, y así sucedió con Pedro. Esa es la reacción natural. O levante la mano a aquel que no tiene temor a veces a tomar decisiones que puede haber una consecuencia difícil. Más aún, si voy a perder algo, de repente, quizá como en caso de los apóstoles, su vida, su libertad. En nuestro caso puede ser un perjuicio de algún tipo, entonces yo voy por el camino ancho. El que me lleva mi temor, el más sencillo, no hacerme problemas. Y hasta puedo traicionar para no hacerme problemas. No quiero tener problemas, mi status quo. Ese es el camino, y ese es el camino que tomó Pedro, de la traición. ¿Para qué? Para no sufrir daño. Yo no quiero sufrir daño, nadie quiere sufrir daño. Pero si por la fe tienes que sufrir daño, o tienes el camino ancho, que sigan las cosas como están, ahí voy a estar bien, cómodo, o tomo el camino difícil, en el cual puede haber problemas, pero hago lo correcto. Pero vemos que cuando uno está con el Cristo muerto, siempre toma el camino más fácil, siempre, porque Cristo está muerto.
Cristo no me ve. Acabaron con Él. Y eso es lo que sentían los discípulos. Acabaron con Él, está muerto. Ya las cosas están perdidas. Cuando caminaron con estos de Emaús, que va a predicar bien nuestro hermano Juan Carlos, le hago propaganda, está muy bueno su bosquejo, el próximo domingo, Juan Carlos Tobar, va a predicar el siguiente, el camino de Emaús, y miren lo que decían en el versículo 20, y comienzan a contarle al mismo Señor Jesús, ¿no? Y dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y nosotros esperábamos, dice, ay caramba, esperábamos que Jesucristo pues iba a hacer algo, ¿no? O sea, no que se iba a entregar así como un corderito y que lo iban a matar, no, nosotros esperábamos otra cosa de Él. Desilusionados, es otra característica de la persona o la iglesia que tiene un Cristo muerto. Así esos Cristos crucificados que pasean en andas, ¿no? Miles de gentes siguen a un Cristo sufriente, crucificado. De ahí van a un Cristo en una tumba de cristal, ¿no? Muerto, destrozado. Y su religión es esa. Y después de que pasean a ese Cristo muerto, pues siguen haciendo lo mismo, porque está muerto. ¿Acaso los muertos ven? ¿Los muertos escuchan? No. Entonces, tengo un Dios muerto. Y como hay un Dios muerto, yo gobierno mi vida. Ese es el Dios muerto. La pregunta es, ¿tienes un Dios muerto? ¿Haces lo que tú quieres? Esa era la situación de los apóstoles. Se desbandaron. Es natural, hermanos, por favor. Es natural. Y lo que pasa es que yo los confronto porque también me confronta a mí misma la palabra. También me confronta. Yo primero. Yo muchas veces me sorprendo con un Dios muerto. Y también los confronto. Porque esa es la palabra del Señor. Nos confronta. Y así lo confrontó a Pedro. Al primero, al que decía, yo te acompañaré hasta la muerte, lo confrontó. Y otra característica cuando uno vive con el Cristo muerto es el sentimiento de culpa. Todo el tiempo está con sentimiento de culpa. Nunca hay victoria. Así como Pedro, hasta que sucedió qué cosa. Vamos a ver. Ese es el Cristo muerto. Ahora vamos, o la iglesia, o la religión que adora a un Cristo muerto. ¿Por qué se caracteriza? Temor, imposibilidad de realizar algo por fe, impotencia, cobardía, falta de esperanza, desilusión, todo lo que ocasiona la muerte. No sé si ustedes han perdido a un ser querido, pero yo sentí todo eso cuando murió mi madre. Todo junto. Siempre hay la esperanza, siempre, pero de eso vamos a hablar ahora. Esta es la primera etapa. Ahora, la segunda etapa viene desde el versículo 3, como ustedes ven en sus trípticos. La primera etapa era, ¿qué cosa? Punto 1, sirviendo a Cristo, crucificado y muerto. El punto 2, entendiendo y creyendo las enseñanzas de Cristo antes de morir. El versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ese es el título de la prédica. ¿Por qué buscamos a veces entre los muertos al que vive? ¿Por qué? Porque a veces tenemos temor, porque a veces tenemos desilusión, porque a veces tenemos falta de esperanza, porque a veces nos acobardamos, porque a veces no hacemos lo correcto, porque a veces buscamos entre los muertos al que está vivo. Y eso es lo que les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos
al que vive, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura la palabra de ellas, y no las creían. ¿Saben? Otra prueba de que este escrito no fue manipulado es de que Lucas escribe como fue. Fueron mujeres las que fueron, y fueron mujeres las que vieron la tumba vacía. Y la pregunta es si la palabra de las mujeres tendría algún valor en este tiempo. En un juicio no tenía valor la palabra de la mujer. Era así. Y puso Lucas justamente algo que no tiene valor para decir que Cristo resucitó. ¿Eso será histórico o será manipulado? Es histórico, porque sucedió así. O de repente Lucas vio al futuro. No, en un futuro va a haber derechos de la mujer. En un futuro va a haber, no, la mujer va a tener igualdad ante el varón. Entonces voy a poner mujeres. ¿Ustedes creen que es racional eso? Siempre irse por el sentido común. ¿Fue verdad o fue manipulado? Que realmente fueron mujeres las que vieron la tumba vacía, y que esas mujeres no se equivocaron en la tumba, y que realmente esa tumba estaba vacía. Y la pregunta es, de repente robaron el cuerpo. Y eso es lo que dijeron: se han llevado a mi Señor. Seguimos. Y volviendo del sepulcro, no les creyeron, dice, y en el 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Se maravilló, pero todavía no creía. Por eso es, si vamos a San Juan, esa noche que estaban escondidos, ¿no? Estaban escondidos domingo en la noche con la puerta trancada. Dice que vino Jesús, en el versículo 19 de San Juan 20 que leímos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no estaba con ellos. Y dice, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. No, a Tomás. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, miren, 8 días después, o sea, el siguiente domingo. Domingo. Ya no es sábado, domingo. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús. Imaginen por qué 8 días y no 7, porque ellos contaban, apenas empezaba el día, era un día. Por ejemplo, el Señor Jesús murió el viernes. Viernes un día, sábado otro día, domingo otro día, al tercer día resucitó. Así se contaba. Entonces, empezaba un día, era un día. 7 empezaba domingo y era 8. Por eso dice 8 días después. Entonces dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el cambio que hubo de esos discípulos asustados, que todo se había acabado. Miren a Pedro y Juan frente al concilio.
a Pedro y Juan frente al concilio, a ellos que se habían escondido, escapado, el Pedro que lo había traicionado al Señor Jesús, lo había negado. Miren lo que dice en el capítulo 3 de Hechos, que fue escrito también ¿por quién? Por Lucas. Dice, y matasteis, versículo 15 del capítulo 3 de Hechos. Acá está hablando Pedro, ¿no? Ese cambio en cuestión de una semana, 2 semanas, un cambio radical del hombre asustado, temeroso. ¿Qué es si el Señor Jesucristo no resucitó, robaron su cuerpo? ¿Qué es lo que puede hacer cambiar a hombres asustados a estar dispuestos a dar su vida por ese que murió? Si no estaban dispuestos a dar su vida cuando lo apresaron, ¿qué es lo que ha podido hacer cambiar a estos hombres? Confirmar que ese hombre que fue apresado, muerto, cumplió lo que las Escrituras decían, que resucitaría al tercer día, y que era el Mesías, y que era el Cristo, el Hijo de Dios, y que él tenía autoridad sobre la muerte, tenía autoridad sobre todo principado. Y ahí es que no tuvieron miedo. Y salieron al encuentro del mundo con la gran comisión. Y todos los discípulos murieron por causa del Evangelio. Y si alguien sostiene una mentira, al final, cuando digamos 12 personas, amigos, se ponen de acuerdo, quizá, digamos, son tan amigos, tan patas, amigos de la infancia, de toda la vida, y de repente uno comete un asesinato sin querer, y se ponen de acuerdo de que los dos estuvieron en la casa, y murió una persona a causa de otra, con alevosía, con todo, y todos se ponen de acuerdo de no decir la verdad, que se cayó de las escaleras. Pero todos son testigos de lo que sucedió. Pero son amigos, son patas. Les aseguro que en un juicio va a salir la verdad. Más si está en juego su libertad y su vida. Así como el caso de en Estados Unidos, el Watergate, ¿no? Finalmente llegaron a la verdad. Igual se llega a la verdad, porque dice nadie muere por una mentira. Y es un fundamento que toma Lee Strobel para decir que estos 12 discípulos que murieron, incluido Pablo, que también se le apareció al Señor Jesucristo, por eso digo 12, murieron no por una mentira. Nadie de sus discípulos, nadie dijo, no, la verdad no lo vimos, nos hemos puesto de acuerdo. No. Entonces la pregunta es, ¿tú te vas por el sentido común que realmente lo vieron? ¿O te vas porque no lo vieron y se pusieron de acuerdo para decir que lo vieron? Utiliza tu sentido común. Utiliza tu sentido común en lo que es la historicidad de Cristo. Utiliza tu sentido común en lo que es la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y utiliza tu sentido común para decir si resucitó o no. Y concluye, frente a quién estamos. Frente a quién estoy. ¿Quién partió la era, la historia de la humanidad en antes de y después de? Jesucristo. Vivimos la era cristiana. ¿Cómo podríamos negar algo tan evidente como es la resurrección del Jesucristo? ¿Cómo podríamos negar que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre y está orando por cada uno de nosotros? ¿Cómo podríamos negar que dijo, voy y preparo morada para cada uno de ustedes, para cuando yo venga los lleve y estén conmigo? ¿Cómo podríamos negar lo que dijo? Y así el apóstol Pedro comenzó a decir al concilio y a los ancianos que mataron al Señor Jesucristo, comenzó a hablar en el capítulo 4, versículo 10, dice, sea notorio, dice Pedro, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él es este hombre, está en vuestra presencia sano al que sanaron, ¿no?
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y dice que los ancianos en el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, ¿no? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Amenacémosles. Se van a asustar. Si le hemos hecho eso a su líder, se van a asustar, estoy seguro, habrán dicho los líderes. Y llamándoles, les intimidaron. Seguro les dijeron, van a morir igualito al Señor Jesús. Pero ellos ya lo habían visto, pues. Ya lo habían visto. Entonces no podían ser intimidados, porque ellos ya lo habían visto. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros piensan que les vamos a obedecer a ustedes, que nos amenazan antes que a Jesucristo resucitado. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y esta prédica, hermanos, termina eso fue Pedro y Juan, que se acuerdan que corrieron los dos rápido hacia la tumba. ¿Quién le ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién llegó primero, Juan o Pedro? ¿Se atrevió a entrar a la tumba? El vehemente, pues Pedro, el vehemente. Yo me identifico con él porque yo también soy vehemente cuando hago algo. Y a veces también eso me lleva, ¿no?, a de repente ser un Pedro, pues, ¿no? A veces pienso que voy a morir abajo. Juan llegó primero, pero Pedro no se atrevió, Pedro se atrevió a entrar a la tumba. Y Pedro fue el que comenzó a liderar. El Señor lo fue cambiando. Y me gustaría alguna vez tener la oportunidad de predicar del cambio de Pedro, ¿no? Admiro a Pedro, admiro a Juan, admiro a Pablo, pero Pablo decía, imitadme a mí, que yo imito a Cristo. Entonces miren lo que escribe Juan, su apóstol amado. Dice en primera de San Juan apóstol, versículo 1 hasta el 4. Y con esto termino la prédica. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Que la palabra del Señor siempre sea nuestra fortaleza, que nos cambie cada día. Es cierto, no todos tenemos el mismo ritmo de cambiar, algunos somos más tercos como yo que otros, pero todos estamos en el camino, hermanos. Todos estamos en el camino, con un Cristo resucitado, un Cristo que nos da valor en muchas oportunidades, un Cristo que nos da esperanza porque está vivo, un Cristo que nos da fortaleza inclusive cuando vayamos minutos antes de morir, porque Él vive. Amén.